social y participación ciudadana. Desde el 2002 realiza tareas de dirección técnica de planes de intervención en zonas vulnerables, coordinadora de equipos y tribunal permanente en procesos de selección institucional, formadora de profesionales en activo de los servicios sociales del sector sanitario y fuerzas de seguridad, como colegios profesionales de psicología en Huelva y Sevilla, la Diputación de Sevilla, la UNIA en el distrito sanitario. María José es terapeuta en grupos de mujeres y de promoción de desarrollo personal, responsable del Servicio Municipal de Atención a Personas Homosexuales y Transexuales. Por algo está aquí. Actualmente realiza tareas de asesoramiento y consultoría en entrenamiento de líderes organizacionales de alto nivel desde la humanización. Es miembro de la Asociación Europea de Teólogas Feministas, una cosa que se llama SWRT, que yo le llamo REC, porque no hay manera de pronunciar aquello. Participa de forma habitual en foros, congresos y medios de comunicación como prensa y la radio, sobre temáticas relacionadas con el liderazgo de mujeres, participación ciudadana, teología y espiritualidad de mujeres, gestión emocional o cuidado a cuidadores. Y diréis que hace hablando de Santa Teresa, una mujer que se dedica a la acción social, de acogimiento y esas cosas. Y es que ella hizo estudios de teología en EFETA, que era la Universidad Feminista de Teólogas en España. No sé si EFETA seguirá o no seguirá, pero bueno, el caso es que ella se lo ha estudiado. Siempre se ha llamado aprendiza de teología, ¿no? Pero yo creo que ya ha pasado al rango de maestra, aunque ella no lo quiera reconocer. Te damos la bienvenida, relájate, estás entre amigos y no hay ningún problema porque haya llegado tarde, ellos tampoco son puntuales. O sea que por una vez, cuando empecemos, difícilmente entre nadie. O sea que perfecto, entonces llega un momento que no te interrumpen. Bienvenida, la sala es tuya. Pues muy bien hallada aquí en Madrid, y para mí es un honor venir a hablar, a compartir con vosotros este taller. ¿Y por qué hablar de la santa? Pues bueno, Teresa de Jesús para mí ha sido un referente siempre. Desde que era pequeña me eduqué en las teresianas y desde los 3 años ha sido para mí un referente muy interesante. La he visto en las paredes del colegio, la he respirado en los diferentes encuentros que hemos tenido. Y bueno, pues formaba parte también de mi vida familiar, porque mi madre fue religiosa, antes madre, y entonces pues tenía su libro de la santa, lo tenía en su mesita de noche como un libro de noche, ¿no? Entonces, esa mujer empezó a mí a cautivarme un poco, y de hecho pues, he acudido a ella y a sus escritos pues a lo largo de toda mi vida profesional. Con el tema de la formación de líderes, con el tema de cómo educar a grupos y a personas individuales, cómo acompañar. Entonces, esta mujer es una persona especialmente interesante a la hora de indagar en sus escritos y a la hora sobre todo de leer entre líneas, porque es una mujer con mucha ironía, una mujer que ha tenido que esquivar en muchas ocasiones las críticas eclesiásticas. Y bueno, pues prácticamente eso lo decía mucho Mercedes Navarro, que era maestra nuestra de EFETA. Desde el momento en el que la convirtieron en doctora de la Iglesia, se convirtió pues en un parapeto al que no accedemos ya, porque pensamos que al ser nombrada doctora de la Iglesia pues ya como que reafirma pues los valores de la institución, cuando en realidad la cosa que puede transmitir a través de sus escritos es muchísimo más profunda. Unido a eso, pues claro, en los estudios de desarrollo personal, indagando en el acompañamiento a grupos, pues vas viendo que lo que ella plantea, en concreto en el libro de las moradas, pues es un camino de crecimiento personal, no es otra cosa. A las personas que tenemos fe o que compartimos una fe cristiana en este caso, pues nos puede servir como un camino de crecimiento desde la espiritualidad, pero para personas laicas también. Entonces, pues lo que vamos a hacer hoy es un pequeño recorrido pues por ese libro algo desconocido que es el de las moradas, y vamos a ir viendo cómo cada una de esas moradas se convierte en una especie de introspección y de itinerario personal hasta llegar al final, ¿no? Lo intentaremos introducir puesto que compartimos, intuyo que ya que estamos aquí compartimos una espiritualidad, pues lo aplicamos a nuestra espiritualidad, y quien no, pues a nuestro interior, ¿no?
Yo quería quedarme con algunos, no voy a entrar en la vida de esta mujer, pero si no habéis leído su libro de su vida, pues sería interesante, a lo mejor en algunas versiones que pueda haber, pues escolares, o hay un libro, no recuerdo ese que tiene dibujo, de Nando. Es muy una versión. Pues ese libro es una versión muy dulce de poder acercarse a la vida de ella, y en concreto hay una serie de acontecimientos que pueden llamar la atención de cómo introduciéndonos en nuestra historia de vida podemos ir viendo esos acontecimientos vitales que nos hacen crecer. Ella desde el principio se le puede ir viendo cómo va dirigiendo su vida hacia el final, y además siempre haciendo lo que le ha dado la gana. Ha llegado siempre a hacer lo que ha querido, aún teniendo que dar vueltas. Y eso para mí siempre ha sido un reto. Tú me pones aquí una cortapisa, bueno, pues voy a dar una vuelta, voy a hacer el pino, o voy a hacer un puente. Pero al final consigo hacer lo que quiero, que es fundar, o es cambiar la norma del Carmelo, o es irme a Valladolid. Esos acontecimientos vitales, que de todas maneras el material lo tenéis aquí a vuestra disposición, se lo pasé a Norman, y si vosotros lo queréis colgar en algún sitio, sí, en la web, lo colgáis sin problema. Entonces no voy a entrar mucho ahí, pero sí es cierto que es importante destacar en ella que no se rindió, y eso para mí también ha sido un referente, a pesar de todas las dificultades que tuvo para poder hacer lo que ella sentía por dentro. La primera vez que me visibilicé como lesbiana católica, en Alandar precisamente, ahí había un recoveco que me comía por dentro, y yo decía, como diga esto, muchas de las puertas se van a cerrar. Sin embargo, tengo necesidad de decirlo. Y cuando lo dices, hay una serie de máscaras que se difuminan, y ya te puedes mostrar como tú eres en todos los sectores. Ya no tienes miedo a que te puedan decir nada más, porque ya tú vas a pecho descubierto. Luego ya después vendrán las amonestaciones, vendrá la provincial a decirte qué has hecho, y irán viniendo nuevas críticas de otro mundo. Pero tú estás convencida de que lo que has hecho te lo dice tu conciencia. Eso ha sido también culpa de esta señora. Se lo tengo que achacar a ella, ¿no? A que ante todo fuera una persona coherente. Bueno, pues mira que es coherente, es que yo no he buscado ser quien era, yo no me he creado así, de pronto me he reconocido así. Pues para adelante. Aquí aparecen algunos de sus libros, muy interesantes todos ellos. ¿Ya no? ¿Ya no está lo demás? ¿No está lo demás? Pues ya está. En cualquier caso, vamos a ir entrando en el material que tenéis aquí, para luego hacer un cierre de todas estas etapas. Entonces, vamos a pasar por la primera. Mira, si aquí sí están. Sí, ¿la paso yo? Aquí. ¿Qué modelo de Teresa es? No, aquí utilicé esta figura de esta actriz, lógicamente simbólica, pero si Teresa de Jesús hubiera sido una mujer fotografiada en algún sitio, yo creo que hubiera sido la mejor caracterización. Una mujer castellana, potente, con muchísimo carácter, sensible al mismo tiempo, cercana. Y la quería utilizar porque Teresa de Jesús no ha sido un personaje literario histórico, ha sido un personaje real. Entonces quería traerme algo de carne y hueso, porque esa mujer real es la que a mí me ha impactado, no solo la que nos hayan vendido pues en la institución o en concreto en mi colegio, ¿no? A mí me decían en mi colegio, en concreto, que el fundador, que era un enamorado de esta mujer, decía: vosotras, las teresianas, tenéis que ser mujeres varoniles, dóciles y obedientes. Pero a mí de varoniles me llamaba la atención. Digo, pues estoy haciendo al pie de la letra lo que tú querías. Bueno, bromas aparte. Estos símbolos que aparecen continuamente en sus escritos son símbolos que nos vamos a ir imaginando, algunos de ellos para poder entrar en ambiente, ¿no? Estamos hablando de los castillos. ¿Qué significan los castillos para nosotros? Las murallas, las fuentes.
los símbolos de riego, los pozos. Todos esos van a ser símbolos que aparecen de forma muy repetida en los escritos de la Santa y que van a contribuir a hacer este camino que vamos a hacer hoy. El número 7 de las 7 moradas tampoco es casual. Ella procedía del mundo judío. Su padre era un judío converso y el 7 forma parte de muchas cosas mágicas en nuestro entorno. Los 7 colores del arco iris, las 7 notas musicales, los chakras, los días de la semana. El 7 es un número muy, muy especial, muy bíblico, y ella lo traslada a la perfección, ¿no? El número 7 para ella es la perfección. Y entramos del tirón en el castillo. Y vamos a entrar de lleno en la primera de las moradas. Y quiero que me acompañéis en la lectura de la primera de las moradas. Las primeras moradas son la conversión interior, la sensación. He llegado hasta este lugar. He caminado bajo el sol y mis pies están cansados. Me costó mucho trabajo ponerme en marcha, porque no sabía muy bien hacia dónde se dirigían mis pasos. Sin embargo, mi alma me gritaba desde lo más profundo: busca en tu interior. ¿Dónde está tu sentido? Decidí salir fuera de ese ruido y de esa prisa y entrar dentro de mí. Siento sed. Solo por hoy es momento de conversión, de volver la mirada hacia adentro de mí, de verme desde lejos, de sentirme humana, vulnerable, pero también firme en la decisión que he tomado. Quiero encontrarme y voy hacia mi destino. En las primeras moradas, si nos asemejáramos a una sensación fisiológica, podría ser esa sensación cuando vamos andando por la calle con mucho calor: tengo sed, tengo necesidad de una cerveza fresquita, de un vaso de agua fresquito, mi cuerpo necesita darle algo de beber. Esa es la sensación de la primera morada. El cuerpo, mi alma, mis entrañas me piden algo que no tengo. Esa es la sensación. Ella describe esta primera entrada como un castillo de cristal donde hay muchas moradas, y ese castillo de cristal bellísimo está dentro de nosotras y de nosotros. Digamos que es la primera sensación, la sensación de tener sed, que todos y todas lo hemos experimentado. Podríamos pasar, luego puedo volver atrás, ¿no? Sí. Vale. En la segunda de las moradas, igual que hablábamos antes con el ejemplo, tengo sed, pero ¿de qué? Tengo sed de agua, tengo sed de un refresco azucarado, tengo sed de una cerveza, de un vino. ¿De qué tengo sed? Cuando hablamos desde la construcción y desde el ciclo de crecimiento personal, la pirámide esta que aparece detrás es la pirámide de las necesidades básicas del ser humano, y todos pasamos por cada una de esas fases. Es el momento de plantearnos en qué fase estamos. Una vez cubiertas nuestras necesidades biológicas, nuestras necesidades de afecto, nuestras necesidades de protección, de tener una casa, un trabajo, vamos a ir subiendo a diferentes niveles de exigencia, y se trata de identificarla con esta segunda morada. En esta segunda morada es la toma de conciencia. Sigo teniendo sed, pero ahora sé que lo que necesito es beber agua fresca que limpie mi garganta reseca por el camino. Tengo necesidad de ir más allá de lo superficial de mi vida diaria, de mis prisas, de mis preocupaciones absurdas, de las preocupaciones de otros que también hago mías. Me doy cuenta de mis necesidades, de mi historia de vida,
de todas aquellas cosas que he podido satisfacer y de todo aquello que aún me queda pendiente. Y tengo miedo. Ambivalencia que me llama hacia adentro, pero me interpela. ¿Y si lo que encuentro en mi interior no me gusta? Nadar a contracorriente, mar adentro, pero con una sensación del alma que me repite: sigue, no temas, yo estoy contigo. Esta sensación de mar adentro, si habéis experimentado alguna vez, ¿sabéis nadar? ¿Habéis nadado en el mar? Cuando estáis nadando en el mar y el mar está en una temperatura estupenda, nos anima a entrar dentro. Y llega un momento en que perdemos pie y dice: que el agua ya está aquí ya. Esa atracción hacia el mar adentro es algo así. Quiero, pero me da miedo. Quiero entrar dentro de mí, pero ¿qué me voy a encontrar? Posiblemente encuentre cosas que no me gusta ver. Pero de eso se trata, de que en el camino de crecimiento personal podamos ver aquellas cosas que tengamos que pulir. Porque cuando la veamos y la comprendamos y nos queramos a nosotros mismos, no vamos a buscar la perfección, sino simplemente aceptarnos incondicionalmente, con lo bueno y con lo menos bueno. En las relaciones de escucha y de atención a la persona, una condición básica es la aceptación incondicional del otro, pero nos tenemos que aceptar incondicionalmente a nosotros mismos primero. Entonces esta segunda morada es una morada de echarse, de arrojarse al vacío. A veces es de arrojarse a un vacío y no sabemos qué nos vamos a encontrar, si la piscina va a estar llena o va a estar vacía. Pero nuestro impulso es: me tengo que arrojar, el cuerpo me pide arrojarme. En la tercera morada estamos hablando de esa prueba de amor. Es me quedo en donde estoy, me meto dentro del mar, he llegado hasta el fondo, he perdido pie, pero ahora puedo mantenerme a flote. Controlo el movimiento de mis brazos y de mis piernas y sé que ya no me voy a ahogar, me mantengo a flote, pero hago el ejercicio de determinación de entrar hasta el fondo del mar. Y las terceras moradas, pues podríamos meditar algo así: confío y espero, me dispongo a arrojarme desde el acantilado y cojo impulso, sé lo que tengo que trabajarme por dentro para llegar hasta mi ser auténtico. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar el control de mi vida? ¿Es que voy a esperar a que otras personas decidan por mí? Ya es tiempo de tomar las riendas, el timón. Yo soy quien dirige mi existencia. Yo decido hacia dónde deseo ir. Yo marco la fuerza y la intensidad de mis pasos. Cuando llegamos a este nivel de determinación, asumimos que la vida es nuestra. Asumimos que nadie va a decidir por nosotros. Y eso es complicado, porque resulta más fácil, aunque seamos personas adultas, vivir como si fuéramos niños, que otro decida por mí. Los problemas que hay los tengo porque él o ella tiene la culpa, porque el trabajo me presiona, porque mi vecino me hace ruido, porque mi marido o mi pareja o mi compañera no me trata bien. Estamos echando la culpa a otros. Y así no podemos resolver los problemas, porque la parte de culpa que nosotros tengamos, el capitán o capitana de nuestra vida, que somos nosotros, no ejercemos el control del buque. Y en este momento, una vez que nosotros hemos visto en la primera y en la segunda morada cuáles son los valores y las dificultades, las limitaciones que podemos tener, podemos saber cuánto de presión podemos hacer a nuestro timón de barco. Pues mira, es que la mano izquierda no me funciona. Pues tendré que manejar mejor con la mano derecha, porque mi limitación es la mano izquierda. Al revés, lo he dicho al revés. Entonces, cuanto más adentro nos vayamos metiendo dentro de nosotros mismos, más complicado va a ser. Porque menos ganas vamos a tener de volver al principio,
Esto es un proceso que no tiene retorno. Vamos a querer volver atrás, pero ya no vamos a ser las mismas personas de antes. De ahí el miedo, que tengamos a conocernos a nosotros mismos, porque no es un camino con retorno, es siempre hacia adelante. Y podemos decidir quedarnos aquí, podemos decidir no sigo llevando las riendas de mi vida, prefiero que la lleves tú, prefiero ser cómodo y cómoda y no quiero complicarme más mi existencia y que otros decidan por mí. Eso es una decisión personal y una decisión libre y lícita. No hace falta siempre tener que llevar las riendas. Lo que pasa es que es más hermoso llevar las riendas propias. Las cuartas moradas. Una vez que hemos reconocido la belleza que hay dentro de nosotros, como que disfrutamos de lo que estamos encontrando. Y ya nos hemos hecho eco de nuestras limitaciones también, pero nos gusta. Si habéis tenido posibilidad de que alguien os mime, o si tenéis en vuestra memoria recuerdos de cuando vuestra madre o vuestro padre os mimaba, con ese sentido que significa la palabra mimar, acariciar, darle besitos, mofletearle. Si tenéis conciencia de eso, o si tenéis conciencia de algún mimo que tengáis guardado en vuestras entrañas, aplicarlo ahora. Esos son buenos recuerdos, salvo que la abuela o el abuelo os apretara mucho y os hiciera daño. Es un buen recuerdo, un recuerdo de cariño, de entrañable, ¿no? Pues una vez que sentimos esa emoción, no queremos que desaparezca. Estamos a gusto en esa situación, ¿no? Y en esa cuarta morada es momento de habituarme a estar dentro de mí, acostumbrarme a mi presencia, a estar a solas conmigo misma y con el silencio de mi alma. Solo estamos ella y yo. Somos una persona única que se busca y se decide a ir hacia su destino, paso a paso. El camino hacia nuestro interior se hace oscuro, recóndito, estrecho, pero sabemos que este es el único sendero hacia nuestro verdadero yo, el auténtico yo. Me identifico y me diferencio del resto del rebaño. Tengo mi propio nombre, mi propia identidad, mis propios sueños, mi propia fuerza y mi propia vulnerabilidad. Y todo eso lo amo porque es mío. Todo ello configura mi verdadero yo. Camino hacia adelante. El sendero ya no es tan estrecho. La pendiente ya no es tan inclinada. Y al fondo veo unos destellos que guían mis pasos. Me dirijo hacia ese silbo que grita mi nombre. ¿Habéis tenido ocasión alguna vez de visitar alguna gruta? Cuando estáis haciendo alguna visita turística, normalmente que lleváis un guía, a cualquiera se le ocurre volver atrás. El guía te dice, no, tienes que seguir para adelante por aquí. Y hay recovecos que a mí me ha pasado, por los que me ha costado trabajo pasar, porque son muy estrechas y tienen pico. Y la verdad que si me quedo aquí encajada. Incluso había sitios en los que había que agacharse más de la cuenta. Y es una sensación de que te falta el aire. Y dices, me parece una presión aquí en el pecho que... Y si me quedo atascada aquí, me vendrán a sacar, pero atrás no puedes volver. Incluso cuando vas a salir del estrechamiento, cuando está el fotógrafo allí para hacerte la foto. Esa sensación de angustia, de entrar en un sitio tan estrecho, pero es que no tengo posibilidad de andar hacia detrás. Luego, cuando tú sales, esa sensación de cuando sales, dices, ¡ay! Se ha expandido, ya está la luz allí del foco, del salón de las estrellas. Y respiras, es esa sensación. ¿No? Me gustaría que en esos recuerdos que podamos tener, pues turísticos o de infancia, tengamos esas emociones porque son las que hay que aplicar ahora. Ese recuerdo de... o cuando habéis ido a algún viaje y estáis en el autobús o en el coche y vais a algún tipo de sierra o algún tipo de paisaje y paráis en un mirador y os asomáis al mirador y parece como que se os
amplía los pulmones y os falta pulmón para coger todo el aire. Esa es un poco el inicio de esa sensación en las terceras moradas, en las cuartas. Cuando vamos ahondando, porque habituarnos a estar dentro de nosotros mismos es complicado, sobre todo en el mundo en el que nos está tocando vivir. He de reconocer, como le decía antes a Norman y a Juan, y cuando bajaba las escaleras, hace 5 años que no viajaba a Madrid. Y ahora, bueno, pues por circunstancias de trabajo y mudanzas y demás, llevo viviendo en un pueblo de la provincia de Sevilla, a 30 kilómetros de la capital. Y me ha angustiado cuando he llegado a Madrid. Me ha angustiado por... hemos tenido varias líneas de metro diferentes. No sabía respirar, aparte de que íbamos con la angustia de llegar tarde, pero me ha costado trabajo entrar en el ruido. Cuando estáis normalmente viviendo pues, en un entorno de ruido, meterse dentro de uno mismo es muy complicado. Porque hay no solamente ruidos externos, es que tenemos muchas preocupaciones, muchos problemas, incluso lo que decíamos al principio, problemas que no son nuestros. Problemas que hacemos nuestros porque queremos ayudar a alguien, pero no son nuestros del todo y se nos cargan las chepas. Entonces, este tipo de entrar dentro de nosotros mismos y acostumbrarnos a ese silencio, fácil no es, agradable mucho, pero creo que nos puede venir muy bien a la hora de ir conociéndonos. Si nos conocemos muy bien, somos capaces también de conocer a otras personas. Vamos a seguir a la quinta morada. Todos estos pasos que estamos dando, como decíamos al principio, son caminos que no tienen retroceso, pero también es como un goteo permanente. Ese goteo permanente, ¿habéis tenido goteo alguna vez? Nosotros recientemente bastante. Pues cuando está cayendo una gotita, que la vas cayendo en el techo del cuarto de baño, una gotita. Esa gotita permanente, que hemos tenido en Andalucía un montón de lluvia, esa gotita permanente se ha convertido en un agujero en el techo. También era una tortura china, decían, ¿no? Esa gota en la cabeza permanente, que una gota, que va a ser una gota, pero 5 millones de gotas en el mismo sitio. Esto viene a decir que todas esas fases que hemos pasado nos han transformado. Aunque decidamos en algún momento quedarnos en cualquiera de estas fases de conocimiento personal, todo esto que llevamos es un bagaje que se nos queda y ya no somos las mismas personas del principio. Entonces aquí vamos a hacernos conscientes del cambio. Es como en los estados evolutivos de la persona, que de pronto un niño deja de ser niño, se convierte en un adolescente y durante meses la voz le cambia, la barba, sigue jugando con los Playmobil, pero al mismo tiempo las niñas le llaman la atención, los niños le gustan. Esa situación de cambio que es progresiva, llega un momento en que ya deja de ser progresiva. Niños y niñas llegan un momento en que se convierten en hombres y en mujeres, o en adultos, ¿no? Ahora no, en personas adultas, dejan de ser niños para convertirse en adultos y no nos hemos dado cuenta del cambio. Pues en esta quinta morada sentimos cómo ya se me llama por mi nombre, por mi nuevo nombre, y he llegado hasta su voz que me transforma. Experimento el cambio en mí, criatura de tierra convertida en mariposa, que sin dejar de ser lo que era, se ve y se siente como algo nuevo, hermoso, con alas para volar hacia donde quiera, porque se ha encontrado. Le ha encontrado a él. Cuando yo cambio, también consigo cambiar mi entorno, mi mundo, mis perspectivas, mis enfoques. Mi mundo entero cambia conmigo. Indudablemente, cuando en algún momento de nuestra vida diaria, de nuestra semana, nos levantamos de mal humor, nos levantamos más apesadumbrados que otras veces, os aseguro que todo nos sale al revés. Qué mala suerte he tenido hoy, que un atasco, que me he perdido, que la comida se me ha quemado. Y cuando otro día nos levantamos con otro tipo de ánimo,
como que todo, hasta nos llama por teléfono la gente que hace mucho tiempo que no nos llamaba, salimos a tomar café con las amigas, el trabajo estupendamente, hasta nos felicitan, y sigue siendo un día laboral, un día laborable, y sin embargo como que un día es tan diferente al otro. Lo que cambia en nosotros son las gafas que tengamos en ese momento. Cómo afrontar un determinado problema va a depender de qué gafas llevemos. Nos hemos transformado y ahora las circunstancias que nos vienen no van a ser las mismas que las que teníamos antes de la transformación. Y nosotros mismos nos mostramos diferentes al resto de la gente. Nuestro entorno se transforma porque nosotros también nos transformamos. Si eso lo aplicáramos a cualquier relación de diálogo entre dos personas, si nosotros estamos hablando con alguien y esa persona no nos está escuchando, por ejemplo, llega un momento en que dejamos de hablar, porque, bueno, pues la otra persona pues, podrá tener otra preocupación en ese momento, sentimos como que no nos escucha y dejamos de hablar y ya está. Si nosotros tenemos en ese momento que la otra persona nos está recibiendo, nos está acogiendo, nosotros volvemos a contarle más cosas. Quiero decir, su actitud a mí me cambia. En una actitud de conversación normal, cotidiana, pues en esto mucho más. Cuando estamos hablando de algo que es interior, algo que es desarrollo de interior, eso es como cuando hablábamos antes de la expansión de los pulmones, no es solamente de los pulmones, es un crecimiento impresionante de nuestra persona, ¿no? Entonces cambia, el mundo cambia, claro. Ocupamos más sitio, no solamente físicamente, ocupamos más sitio. Nuestra energía necesita más espacio para fluir. Curiosamente pasa eso. En las sectas moradas estamos hablando de la herida del amor y de la realización. No ha sido fácil el proceso. Si esto algunas veces este tipo de moradas se trabajan como si fueran retiros, ¿no? Como si fueran procesos de retiro, y cada morada es un día, y cada día se trabaja una serie de cosas. Entonces estamos hablando de que cuando llega el 7º día estamos hechos polvo, porque hemos tenido que dejar atrás muchas cosas. Cuando tenemos que tomar una decisión vital en cualquiera de las dimensiones de nuestra vida, cualquier decisión que implique un cruce, una encrucijada, implica dejar cosas. Y aquí estamos hablando de que tenemos que dejar nuestros lastres, si queremos, pero puesto que hemos seguido ya hasta la 7ª morada, vamos a seguir, se supone que es que hemos querido dejarlo. Por lo tanto, si lo dejamos, cuando se nos quita una costita de la piel, que es algo que no nos sirve, duele, escuece un poquillo. Entonces aquí, en esta morada ya, tenemos que volver, porque las decisiones nunca se terminan. Siempre tenemos que estar volviendo a decidir cosas. Si seguimos o no seguimos. Y una vez que seguimos, si tiro por este paso o tiro por este otro. Son continuas decisiones que unas afianzan a las otras, pero toda la decisión implica dolor. Es tiempo de decidir de nuevo, de darle nueva interpretación a mis pasos, a mis decisiones y a mis sueños. Mi nueva forma de ver mi mundo puede hacerme replantearme mi destino. Quizás con dolor deba decidir cambiar el rumbo, dejar atrás todo aquello que me impide crecer. Es tiempo de realizar mi sueño, de darle color definitivo a mi existencia y a encontrarle su sentido. Cuando llegamos a profundizar en nuestra vida, en el sentido de nuestra vida, en ocasiones hay que tomar decisiones importantes. Estoy hablando incluso hasta de separaciones de personas entre ellas. No es la primera vez que al final de estos procesos alguien se puede dar cuenta de que está manteniendo, por ejemplo, una relación de maltrato. Y una vez que tú conoces las fases que están pasando por tu interior, estás viendo cuáles son los lastres que tienes encima, estás viendo cuáles son tus sueños y que tus sueños no se pueden cumplir, estás viendo cuáles son las circunstancias que rodean a tu vida y que no puedes salir de ellas, y entonces captas cuál es la principal dificultad que tienes ahí, a lo mejor tienes que romper una relación. Estoy poniendo un ejemplo. Y romper una relación que nos impide crecer es algo muy doloroso.
porque es como un duelo, hay que hacer un proceso muy importante de pérdida, porque no solamente pierdes a la persona, pierdes muchas más cosas. Pero eso, cuando no se hace a la ligera, cuando se está haciendo a través de un proceso de desarrollo personal, duele muchísimo. Y nos planteamos, ¿por qué me habré metido yo en este camino? Si con lo a gusto que yo estaba. No, quizás no estaríamos a gusto, pero estaríamos llevando una vida más sencilla. No me tendría que plantear ahora nada de esto si no hubiera empezado por la primera fase. Bueno, quien dice eso, dice también cambio de trabajo. Quien dice, porque hay también personas que a lo largo de un proceso de desarrollo personal han estado viendo, pero es que este trabajo me está cortando la vida, me está matando, tengo que dejar el trabajo. ¿Y cómo vamos a dejar un trabajo ahora como está la vida? Entonces son decisiones que cuestan muchísimo trabajo de tomar y que podemos ser libres para tomarlas o no, pero que por lo menos se nos plantean ahí y que nos puede hacer cuestionarnos el resto de nuestra vida, ¿no? Lo ponía como ejemplo. Llegamos a las séptimas moradas. Las séptimas moradas son la plenitud, pero también la retirada. Si estábamos hablando de las diferentes sensaciones que teníamos a lo largo de la fase, de sensación de tener sed, de sensación de querer agua, de sensación de ir y energetizar mi brazo para ir por el vaso, de coger el vaso y beber agua, de sentir el agua por mi garganta, hasta ahí hemos llegado ya. Ahora el siguiente nivel es dejar el vaso en la mesa. Yo no puedo estar bebiendo agua continuamente porque dejaría de ser una necesidad. Me tendrían que ir a internar a un hospital porque estaría hinchada de líquido. Es una sensación que una vez que se satisface hay que alejarse de ella para poder volver a ser una persona normal, un ser humano. Os contaré una historia pequeñita en medio de esta entre una morada y otra. Había un mago que vivía en un castillo y tenía intención veía por la ventana un destello a lo lejos y no sabía lo que era. Como era mago, pues mandó a una de sus mariposas a ver qué era ese destello. La lanzó por la ventana y le dice, dime a ver lo que es ese destello. La mariposa fue, volvió y dice, mira, mago, es un destello de luz lo que hay allí. ¿Vale? Al cabo del tiempo, no muy convencido, volvió a mandar a otra mariposa y le dijo, investígame un poquito más, porque no me he quedado yo muy conforme, un destello es lo mismo que yo estoy viendo. Acércate un poquito más y dime lo que ves. Y esa mariposa volvió al cabo del tiempo con las patitas quemadas. Y entonces le dijo, mago, es una vela. Y al cabo del tiempo volvió a mandar a una tercera mariposa y le dijo, investígame un poco más, ¿qué es esto de la vela? ¿Qué es? No sé lo que es esto. Y la volvió a mandar, pero la tercera mariposa no volvió. En un proceso de definición de lo que es la empatía, dentro de un proceso de ayuda, ¿cuál creéis que fue la mariposa más empática de las tres? La tercera se quemó, se metió tanto en el dolor del otro, se metió tanto en el fuego que no fue capaz de salir de él. La primera se acercó levemente, no experimentó lo que era el destello, se quedó con es una luz. La segunda se acercó lo suficiente como para saber lo que era un destello y se alejó al ritmo suficiente también para no quemarse. Ahondó en esa realidad del fuego y ya pudo darle más información al mago. Mira, es luz con fuego, pero como te arrimes mucho te destroza. La segunda es la mariposa más empática porque experimentó el dolor del fuego. Aquí pasa igual. Aquí nosotros tenemos que ahondar dentro de nosotros mismos, de ver hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras limitaciones, nuestras vulnerabilidades, pero hay que salir a flote. Hay que salir de ese entorno y volver al mundo real. Cuando esto lo aplicamos a ejercicios espirituales, por ejemplo, no nos podemos quedar eternamente haciendo ejercicios espirituales. Tenemos que salir al mundo. Si nosotros nos quedamos en un entorno de oración permanente, ¿qué transformación hacemos en el mundo?
¿Me explico? La cosa va un poco por ahí. Pues en esta séptima morada, lo leemos ahora, es tiempo de vivir y de experimentar mi nuevo yo en el mundo. Se trata de experimentar en plenitud mi nuevo ser en el mundo real. No podemos vivir para siempre en una burbuja de cristal. Nuestra transformación nos conduce ahora a lo cotidiano, a lo sencillo, lo humano, en lo que hemos de contagiar nuestra nueva esencia. Mirada nueva, corazón nuevo, acción nueva y deseos de justicia también para quien tengo a mi lado. Es aprender a vivir mi yo y convertirme en fuente para otros, lejos de mi fuente, pero al mismo tiempo eternamente conectada a ella. Me nutro y nutro a los demás. Entonces, en esta morada es esa vida, ese vivir desde mi nuevo yo en el mundo. Si pudiéramos hacer ahora una síntesis de todas esas moradas, ahí aparecen pues todas esas sensaciones, ¿no? La que estábamos hablando al principio. Cada una tiene su propia identificación. La sensación de ser, la toma de conciencia de lo que necesito, la determinación para ir hacia donde está mi fuente, coger el vaso de la mesa, ese recogimiento y acción, esa beber el agua, sentirme satisfecho por esa sensación de haber bebido y retirarme, dejar el vaso. Esto sí me tengo yo que levantar porque esto no me la sé de memoria, pero sí quería acabar con este poema. Es un poema un poema que para mí tiene muchísimo significado y que pone de manifiesto la unión del alma con Dios, o la unión del alma con nosotros mismos, puesto que compartimos espiritualidad pues con Dios. Esa poesía, bueno, pues también es un regalo de la Santa, ¿vale? Ya lo tenéis en la web, la podéis utilizar cuando sea. Y podemos cerrar con esta poesía, ¿vale? Sí, quiero que siga la otra también. Y dice así: alma, buscarme has en ti, y a mí buscarte has en mí. De tal suerte pudo amor, alma en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor creada, hermosa, bella y ansí, en mis entrañas pintada. Si te perdieres, mi amada, alma, buscarte has en mí. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás, viéndote también pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres, a mí buscarme has en ti. Yo creo que podría ser un buen cierre para el taller, quedarnos con esta poesía y animaros a que entréis en esos escritos de la Santa, que bueno, la historia de su vida es apasionante. El camino de perfección también ahonda un poco en esos grados de oración de los que os hablaba al principio, del huerto, de la lluvia, de cuáles son los esfuerzos que cada uno hay que hacer para llegar a su plenitud, y sus poemas son muy bonitos y muy profundos. Y poco más, agradeceros el haberme permitido compartir con vosotros este momento, sobre todo hablando de esta mujer que a mí me apasiona. Y no sé, la próxima vez que pueda venir, pues vendré antes. Y muchísimas gracias. El taller ha terminado. Sí, el taller era un poco, pues compartir un poco Creí que íbamos a hacer como una tipo de taller basado en eso. Sería interesante, por si nos sobra tiempo, sí, ¿tenemos tiempo? Nos sobra tiempo. Vale, pues sería interesante, sí, porque no sabía muy bien cómo íbamos. Sí. Sería interesante, si queréis, que nos pudiéramos poner por pareja, si queréis, si sois conocidos, pues nos mezclamos, y que analizáramos un poco con esto, en qué fase me puedo encontrar. No hace falta que luego lo comentemos si no queremos en alto, pero si nos ha servido un poco el ir metiéndonos en este camino, ¿en qué fase me puedo estar encontrando en este momento?
Pues no sé qué nivel de conocimiento entre vosotros hay. No sé si no hago yo los grupos, como sea. O no sé, me gustaría que os mezclarais. Vamos decir, decir un número y decir el grupo A y el grupo B. Entonces vamos diciendo A, B, A, B, A, B. Venga, pues sí, pues el 1, el 2. O el 1, el 2. Quiero hacer una pregunta. Tú esto lo has resumido como conocimiento del ser humano. Esto es lo que Teresa le dice a sus hermanas cuando crean congregación, ¿no? Esto es un libro que nace de cuando el libro de su vida lo coge la Inquisición, pues su padre Gracián le dice, escribe otro en el que se hable de oración, porque es lo complicado del libro. Y entonces fue cuando surgió este. Y es un libro dedicado a las hermanas, sí. Claro, pero yo es que cuando lo leí es tanto el amor de enamoramiento que ella tiene hacia Dios que a mí me costó muchísimo poder interpretar. Me explico. Cuando tú estás enamorada de alguien, puedes hacer esa introspección porque estás muy cerca, bueno, no cerca, pero sí tienes la proyección. Pero cuando no estás tan enamorada, esto va encauzado al conócete tú y podrás vivir en comunidad por medio de la oración, que es quien te va a ayudar a conocer ese mundo interior, o va encauzado a si realmente estás enamorada del Señor, podrás vivir en plenitud siguiendo este camino. No sé si me he explicado. Sí, esto está pensado, este taller, estos contenidos están pensados sobre todo para personas no cristianas. ¿Por qué? Porque la gente que vivimos la espiritualidad lo tenemos en ese sentido más fácil, el unirnos con la trascendencia. Pero las personas que han perdido o que han identificado la espiritualidad con la institución y están perdidos ahora mismo, se les puede dar a través de personalidades como ella, espirituales, un camino de crecimiento personal, porque dentro de nosotros está la trascendencia. Entonces no te hace falta estar enamorada de Dios para tú poder ser buena persona, sino que el ser buena persona está dentro de ti, porque yo creo que Dios está dentro de cada uno de nosotros, o la trascendencia o la grandeza, como queramos llamarlo. Y eso hay mucha gente que no lo sabe. A mí me llama muchísimo la atención y me da miedo las diferentes, y lo hemos hablado muchas veces, la cantidad de movimientos que hay pseudo espirituales que hablan de introspección, que hablan de meditación, que hablan de constelaciones familiares, que hablan de muchísimas cosas que son válidas, pero que se convierten casi en religiones con el mismo peligro que otras. Con todo el respeto a las opiniones de todo el mundo, pero yo voy a dar la mía. Entonces hay que tener cuidado con cualquiera de esos caminos que producen una segregación del ser humano y una dominación del ser humano, porque es lo que hemos criticado siempre a la Iglesia. Y cuando nosotros ahondamos en los evangelios, o ahondamos en esta mujer, o ahondamos en otros muchos, el evangelio no es dominador. Lo han hecho dominadores otras personas, otros seres humanos. El evangelio es liberador, y para las mujeres también. Lo que pasa es que nos han ido contando historias sesgadas. Entonces, el ser humano, lo que venía a decir es que esas pseudo espiritualidades nacen porque el ser humano las necesita. El ser humano no es un perrito, un gatito, el ser humano tiene algo dentro, que no sabemos decir cómo se llama, pero es una necesidad de trascendencia, y la buscamos. No queremos identificarla con la Iglesia, pues porque supone tantísimas cosas que nos han hecho tantísimo daño, o con cualquier otra religión, cualquier otra estructura religiosa, pero la trascendencia es necesaria. Y yo lo que os estoy queriendo compartir, que no lo digo yo, lo dice mucha gente y se experimenta, que esa trascendencia podemos encontrarla dentro de nosotros. Y lo que otros llaman meditación, nosotros la podemos llamar oración, y lo que nosotros llamamos,
¿cómo se llama esto? Por Dios, que me da tanta cosa. Las constelaciones, pues nosotros lo podemos llamar el mundo, el sistema humano. Nosotros no somos seres aislados y todo eso, si todo eso es verdad, pero vayamos a tomar las cosas con prudencia. No vayamos a cambiar una religión para meternos en otra. Y que utilicemos cualquiera de las espiritualidades en las que nos movamos como desarrollo personal, no como borreguismo. Porque yo veo, por desgracia veo movimientos de personas con mucho nivel intelectual borregos, porque lo dice el maestro tal. ¿Lo hemos pensado un poquito? ¿Eso me hace crecer o me hace dependiente? Porque en el momento en el que algo me haga dependiente no es bueno, ni una relación, ni un grupo, ni nada de nada. Entonces esas mismas cosas, esa capacidad crítica nos sirve, nos acercamos a esa capacidad crítica si nos conocemos. No sé si te has dejado. Yo creo que también en ese sentido de Teresa de Jesús de dar paso adelante a pesar de las dificultades, de buscar las vueltas y de decir, bueno, pues el libro de mi vida me lo machacan, pues escribo otro diferente, con otra apariencia, pero el fondo es lo mismo, pero con otra apariencia. Pero yo creo que es también la forma, y bueno, las formas que ella introduce en Carnet y demás, y este proceso de desarrollo personal es también una forma de esto, de decir, no me conformo. A mí la relación que yo tengo con Dios me pide más, pero no me pide más solamente eso para quedarme, para acomodarme, ni para que mis hermanas se acomoden, porque les daba caña. Incluso ella no quería ir a fundar, por ejemplo, Andalucía, no quería ir, y fue. Pues porque yo doy la vuelta, yo me quiero quedar con él, pero me pide más. Y ese más es precisamente, pues el final de la morada, quiero decir, es la transformación al paso de decir, no me quedo aquí. Bueno, pues mira, vamos a hacer las 3 tiendas, ¿no? Las 3 tiendas y lo quedamos aquí, que estamos muy cómodicos. No, espérate, estáis muy cómodicos aquí, pero no es eso. Es que salir. Os voy a contar una anécdota que también fue culpa de ella. De la mentalidad, de lo que habías aprendido, ¿no? Es algo muy personal, pero bueno, lo comento, estamos entre amigos. Yo me llevé pues como 20 años, 18 años saliendo con un chico. Era un chico estupendo, un hombre maravilloso, tiene actualmente su familia y demás, pero claro, es que yo era lesbiana. Y yo decía, vamos a ver, me gustaría ser feliz, me gustaría montar mi propia familia, pero dentro de ti como que tienes un gusanito y dices, pero vamos a ver, ¿tú vas a hacer feliz a este hombre? ¿O lo vas a boicotear el resto de tu vida? ¿O vas a llevar una vida paralela? En esa primera ruptura, que son acontecimientos vitales, dice, bueno, pues tendré que cortar este vínculo y empezar de nuevo, o empezar a construir otra vida. Y el siguiente paso que di fue irme a probar la vida religiosa, porque yo todavía no me conocía. Entonces, claro, dentro de la vida religiosa empiezas a ahondar todavía más en esta mujer, en su coherencia de vida, conoces la vida comunitaria, conoces la introspección, conoces lo que supone tener que llevar una vida de coherencia evangélica, y allí me identifico como mujer lesbiana. Yo antes no lo sabía, porque debe ser que estoy despistada de la vida. Y allí me logro identificar con ese encuentro continuo con el Señor, con el silencio, con toda esa amalgama de sensaciones que te van llegando, que al final te dicen a ti misma, una voz a tu interior, de tú misma, mira que es que eres de esta manera, no eres de la otra. Y ahora hay que tomar la siguiente decisión, o te quedas dentro o te vas. Y la voz esa interior que te dice, ahora te necesito fuera, no te necesito dentro. Ya te has identificado, ¿no? Ya te has reconocido, te has puesto nombre, pues ahora te vas. Ahora te vas y trata de vivir como puedas, porque fácil no va a ser.
Y el siguiente paso es lo que comentaba al principio del andar. El siguiente es decirlo. Decirlo porque a lo mejor hay gente que hace falta que lo sepa. No os podéis ni imaginar después los correos que empezaron a llegar de gente, de compañeras que estaban dentro de los conventos, de personas que vivían la misma sensación y que luego decían, pero bueno, yo es que me estoy dejando llevar por esas corazonadas que tengo dentro. Desde mi espiritualidad yo sé quién me dice esas corazonadas y las tengo clarísimas, y procura hacerle caso, porque como no las escuches es que te martillea continuamente hasta que lo hace. Entonces ese tipo de sensaciones que se van experimentando así, ni muchísimo menos yo había hecho esta morada ni nada de eso. Eran procesos de desarrollo personal, de encontrarte contigo mismo y de preguntarte realmente, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y ya no solo qué quieres hacer con tu vida, sino para qué estás aquí. Porque a lo mejor yo quería hacer una cosa y los planes eran otros. De momento me chafó absolutamente todo, porque tuve que dejar el convento, que estaba gustísimo, rodeada de mujeres hermosísimas y que podía haber vivido eternamente. Pero no, tenía que salir fuera al mundo y llevarte tortas por todas partes. Pero un poco desde esa mentalidad de esta mujer que la llevas conociendo desde muy chiquitilla, y te dice, no, es que tienes que ser coherente. Vamos a ver, es que tú eres la Inquisición me dice que este libro no lo puedo publicar, pues voy a publicarlo por otro lado, porque a mí mis entrañas me dicen que lo tengo que hacer. Un poco va por ahí. No sé si queréis compartir algo más, preguntas o algo, o nos metemos, no sé, porque no sé si... No sé, si podemos hacer otra cosa. Has dicho, no sé si lo entendí bien, has dicho que esto es para gente que no es creyente, que las personas creyentes no están tan perdidas. Pues yo pienso que también estamos perdidos, la gente creyente, pero muy perdidos. Pues momento de encontrarse. Es lo que pienso. Porque no sí, el enfoque que quería comentaros es que quería acercar a Teresa de Jesús a la gente que no es cristiana. Sí. Y de hecho las primeras sesiones de estos talleres se han impartido en sesiones de aulas de cultura, asociaciones culturales, grupos. Ahora lo tendremos que hacer en la hermandad del Carmen. En esa hermandad el enfoque va a ser completamente, o sea, el enfoque no, la recepción del taller va a ser completamente diferente, porque son afines al Carmelo, ¿no? Y a la familia carmelitana, no lo van a recibir de la misma manera, pero sí estaba enfocado para poder acercar a la figura de Teresa de Jesús a otra población. Pero sin duda tiene razón. Yo creo también que está perdida siempre. También. Yo creo que está perdida siempre, buscando, perdida. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, yo creo que tú te educaste con las teresianas de Oso. Sí, igual que yo. Te conozco, además, pero no te ubico ahora mismo, pero sé que te puede conozco. que hayamos coincidido en algún encuentro y Sí. de metidas ahí y todo eso. Sí. Entonces, me gusta mucho Teresa, veo la libertad, pero lo que no me cuadra, a ver si tú me puedes ayudar, es ese cambio que ella da en un momento determinado, ese voto de obediencia al Padre Gracián, que choca tanto con esa libertad, con esa forma que ella tiene de andar por la vida, de lo que ella siente que es verdad, va y lo cumple, se ponga quien se ponga por delante. Entonces siempre me ha descolocado ese voto de obediencia. Y con el fray Juan de la Cruz. Yo veo ahí la dimensión humana de Teresa. Yo creo que ella, igual que cualquier ser humano, necesita el cariño de la gente y necesita cariño realmente y relaciones humanas cercanas, y llámalo enamoramiento o llámalo protección o llámalo admiración, pero creo que ella lo necesitaba. Y entonces la única forma que tenía, porque este hombre era muy, muy recto y muy no sé si viviera ahora cómo sería esa relación, la verdad, pero imagino que esa admiración o esa protección pues a ella le compensaba para que fuera recíproco. Me da la sensación, por lo menos lo he intentado interpretar así. Y hacía lo que ella decía, efectivamente, en la última etapa, pero ¿por qué no? Una persona, un ser humano que tiene su necesidad. Sí. Claro, es que dentro de esas necesidades, y eso es verdad, que pasamos por la necesidad de protección y de buscar seguridad.
el bebé lo busca con la figura de apego y cuando, a ver, todos necesitamos pues, que nos abracen, que nos digan que lo quieren, abrazar y estar protegidos. Y además, pues, ¿cuántos tipos de seguro habrá de las compañías de seguros para protegernos, ¿no? Entonces, yo creo que incluso el proceso de querer formar comunidad y de tener tanto interés en la comunidad, que yo estoy convencida de que es una ayuda para hacer el camino de entrar adentro para luego salir transformada y transformar la comunidad compañía y ayuda, definitivamente, sea la comunidad del tipo que sea, da igual. Pero yo sí creo que es la necesidad esa de protección, de seguridad, de afecto, de sentir que pertenezco a. Porque cuando tú no perteneces, cuando tú sientes que no perteneces ni a familia, ni a grupo, ¿sí? Cuando la gente se mete en un club deportivo o en una banda de música o en una congregación religiosa o en una asociación del tipo que sea, o incluso va a la reunión de las asociaciones de vecinos, que nadie va a las reuniones de asociación de vecinos, pero Dios, hay gente que va. O como aquella vecina que yo tenía que leía las esquelas para ver si se había muerto alguien que conocía. Quiero decir, esas necesidades de pertenencia y de lazos y de vínculos, llega un momento porque el camino de desarrollo personal y de crecimiento personal, lo enfoques como lo enfoques, desde el ámbito que sea, con la espiritualidad que tú quieras, sin espiritualidad, como lo quieras poner, llega un momento en que tú vives en una soledad muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Y o tienes la cabeza muy bien amueblada y el corazón muy libre, o tú no pasas por esa soledad. Y yo creo que esta mujer debió experimentar en un momento dado, que además debieron ser varios años, esa soledad. Y entonces, mira, si tengo que obedecer, pues obedeceré, aunque no me queden más narices, porque es que verás, es agotador, es agotador. Llega un momento que no me da, aunque sea por aquí, pero ya. Porque es que, aparte de que físicamente tampoco era un momento que se encontrara muy bien físicamente claro, ella. Claro, porque esa es otra cosa, como somos una unidad, pues todo te afecta. Entonces, si tú estás pasando por esa soledad, por esa persecución, por ese choque continuo, pues claro, físicamente estás destrozado. ¿Qué? Y yo creo que es un poco ese proceso, porque para crecer, es decir, cuando tú creces, estás estupendamente, físicamente. Tú puedes, yo pasé por un proceso de enfermedad muy duro, pero era cuando mejor estaba anímicamente y emocionalmente, y ya habíamos estabilizado nuestra pareja y entonces bueno, pues de estar que te mueres a que, oye, como si no te hubiera pasado nada. Y eso es porque realmente tú estás en ese proceso de que ya he pasado por el proceso personal, ya he bajado a donde tenía que bajar, pues ya, como diría San Ignacio, ya debería mejor subiendo, porque ya no puedo bajar más. Ya. Entonces, yo no sé si esto tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Pero da igual. ¿Más preguntas, dudas? O cosas que queráis compartir. Sí, Claro. Compartir vuestra experiencia. Yo quería preguntar, así organizado como nos lo has contado, parece un camino muy lineal, pero yo me imagino, y también por propia experiencia, que quizás es más un camino como de avance en espiral, o sea, que te parece que vas retrocediendo, pero luego resulta que estás más adelante de donde estabas, ¿no? Como, yo me lo imagino más ese camino en espiral, ¿no? En espiral y con continuos atrasos.
Cuando lo estáis viendo, cuando lo leéis en su libro, que es muy gráfico porque utiliza los símbolos de los bichos, de las porquerías, ¿no? Cuando tú entras en ese castillo y vas llena de basura, de sabandijas, que no me sale el nombre, esas sabandijas vuelven a aparecer en algún momento en concreto del libro, ¿no? Y esas sabandijas están ahí y te pican y te cuecen y quieres seguir adelante, pero los bichos te siguen picando, y eso es así. Entonces, no, más que nada, yo creo que el símbolo que tú has utilizado de espiral puede ser muy interesante. De hecho, en los procesos de crecimiento personal se utiliza mucho ese símbolo como una especie de torbellino, y a veces el torbellino pues se estanca y a veces te sales del torbellino y tienes que empezar otra vez. El proceso de hacerlo de forma lineal era por intentarlo expresar de forma gráfica, pero no es lineal para nada. Y no tiene duración específica, y nos podemos quedar perfectamente en la primera estación y no volver a andar nunca más, o no ni siquiera entrar, quedarnos en la puerta. Eso, mira, una vez que íbamos a Asturias, ¿no? Con el coche desde Sevilla. En Sevilla tú puedes coger la 66 y te terminas en Asturias. Bueno, nosotros fijamos, porque era la primera vez que utilizábamos el mapa de carretera. Nosotros no utilizamos el GPS, sino utilizábamos el mapa de carretera, y de repente estábamos en Talavera de la Reina, porque teóricamente para nosotros es que había que venir por Madrid para luego ir a Asturias. Y entonces ya en Talavera nos bajamos, tomamos café y dijimos, pues vamos a mirar el mapa de carretera. Vamos a mirar el mapa de carretera. Pues estamos fatal. Pues nos mirábamos ahí, pues vamos por... Y entonces dijimos, pues el barco de Ávila se llama. Pues el barco de Ávila ya cogemos. Está aquí, el barco de Ávila está aquí mismo, en el mapa aparece aquí mismo. El barco de Ávila es que atravesamos en longitudinal la Sierra de Gredos. Enterita. No, así. Bueno, pues no podríamos, ¿verdad? Ya hemos recorrido toda la sierra. De una ya la hemos recorrido así. Bueno, pues la vida es como la Sierra de Gredos. O sea, el proceso este es como atravesar en longitudinal la Sierra de Gredos. Lo de espiral es decir una cosa muy organizada, porque la espiral, sea para arriba, sea para abajo, para adentro, para afuera, es algo muy organizado. Pero yo, después de mucho trabajo de crecimiento personal y desarrollo personal mío y con mucha gente, como atravesar longitudinal la Sierra de Gredos. Para que tú te hagas una idea. Nosotros utilizamos mucho los símbolos porque nos dedicamos a la formación también y lo usamos. Y utilizando la carretera, que viajamos mucho, nos sucedió también, que también se podría utilizar, cuando estuvimos en Málaga, que los cuentakilómetros pasaban 5 kilómetros y se terminaba la carretera y había que empezar otra vez. En la sierra. Entonces pasamos por 7 veces, lo contamos 7 veces, intervalos de 5 kilómetros. Entonces, claro, nos llevamos como 3 horas en la montaña, porque es que nos gusta perdernos en las montañas, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas decía, vamos a ver, si he avanzado 7 kilómetros, ¿cómo es posible que otra vez esté en el kilómetro? Estos tramos de carretera pues son ayuntamientos diferentes. Claro, entonces, cuando nosotros estamos en este proceso, tú dices, pero si yo he avanzado todo esto, si yo ya esto me lo tengo ganado, si yo ya decidía por mí misma, y ahora me encuentro esto, que tú estás decidiendo por mí, kilómetro 1 de nuevo, pues debe ser que no he decidido bien. Pues todos esos símbolos, además es interesante que cuando leéis este tipo de cosas, vuestros ojos se abren de otra manera. En Sevilla teníamos un taller, que bien, pues si os lo digo, no os vayáis a escandalizar, pero es que somos muy, muy peculiares. Teníamos un taller de crecimiento personal a través del tarot. Entonces, el tarot también es algo mágico, no institucional, que representa muchísimas fases del ser humano y empieza desde el instinto básico más elemental del niño, pasando por la transformación, por la toma de decisiones. Por quien tenga curiosidad por ver las cartas del tarot, me gustaría que la vierais en alguna web, que la pudierais ver y vierais cómo son las distintas cartas, que la vierais en un camino entero, porque es el camino de la vida, no es otra cosa. Pues en esas cartas viene pues la toma de decisiones, como decía, el control de la razón y de la emoción, que es el carro,
las estrellas y el sol, que indican los momentos de oscuridad, los momentos de luz, los momentos de crecimiento, y la muerte. También viene la carta de la muerte. Lejos, absolutamente lejos de las interpretaciones que se hacen en televisión, que son falsedades y manipulaciones del ser humano. Esas cartas, y ahondáis un poco en el origen de ellas, está llena de simbolismo cristiano, además, llena, repleta. Incluso aparecen las figuras evangélicas en la última de las cartas, y la figura del resucitado, que curiosamente tiene forma de mujer. Y ahí lo dejo. ¿Vale? En ese proceso de crecimiento hay varias cartas que indican los cambios, y una son la rueda del molino, que cuando la rueda si habéis montado en bicicleta y alguien os ha hecho la gracia de meteros un palo en la rueda, pegáis una leche en el suelo impresionante, porque la rueda es una adaptación progresiva de los cambios. Sin embargo, la muerte es el cambio radical. Cambio, igual que dice el Evangelio, que no es otra cosa que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo no es otra cosa que quitar la vida que teníamos antes y empezar otra. Bueno, pues eso lo dicen las cartas del tarot. No dicen, mañana vas a vender la casa. Eso no lo dicen las cartas del tarot, eso es falso. Sí, es un proceso muy intuitivo de crecimiento personal. Incluso te dice, échale cuenta a tu intuición, que es una de las cartas, de las cartas del tarot, de la intuición, la señora, la papisa. Y luego vienen otros símbolos relacionados con el lenguaje cristiano, con la Torá, con la Biblia. Hay cartas en las que te aparece una imagen femenina con un libro religioso en la mano. ¿Qué te está queriendo decir? Pues que acudas directamente a la fuente. Volver a la fuente es el libro que me encanta. Pues ese enfoque de profundidad está en muchos sitios, no solamente, y sobre todo a lo que me refería, que por eso que digo, ¿por qué estoy hablando del tarot ahora? De la vida cotidiana. La vida cotidiana tiene muchísimas simbologías, no solamente en las obras de arte que podamos ver, muchísimas simbologías. Y ahí los kilómetros de la carretera de Málaga. Entonces, yo es que me enfadé mucho con la santa cuando leí la morada. No te enfades, muy bien. No, luego ya me he medio reconciliado, pero lo que Teresa y los místicos en general hablan del crecimiento, vamos a ver, volvemos a descubrir lo que hay dentro de ti para ir creciendo, no es nuevo lo que ellos dicen. Quiero decir, las cartas del tarot y todas esas historias son de mucho antes, pero es que yo me enfadé mucho con la santa porque cuando lo leí se lo comentaba antes a alguna compañera, acababa de leer la Divina Comedia y resulta que Teresa me está diciendo lo mismo que estaba diciendo la Divina Comedia, solamente que ahora estamos en un periodo del humanismo, no sé qué, y entonces soy capaz de sacarlo. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la novedad? No hay novedad. No hay novedad. El tema es que nosotros mismos hagamos novedad a esto en el mundo real, porque esto es más antiguo que de la vida misma. Y además no nos lo hemos inventado los cristianos tampoco. Esto procede de muchísimos años antes. Es que ahora me acabas de certificar algo que yo decía, bueno, Juan, y como tú haces tus elucubraciones mentales, pues a lo mejor, pero me acabas de certificar que lo que se está diciendo en Teresa, San Juan, en todo, la mayoría de los místicos, no es ni más ni menos que aquello que ha sucedido a través de los tiempos y que ahora, bueno, pues porque la santa es la santa, puede salir a la luz. Parece que con el humanismo se nos da una carta blanca para ir haciendo, que después vendrá el censo y no sé qué, y la todo hacer fineta. Claro, es un poco de intentar controlar este desarrollo personal desde unos márgenes establecidos, porque lógicamente la santa y cualquier otro místico que haya podido escribir son muy sutiles a la hora de hablar, no pueden hablar ahí de forma espontánea porque te corres el riesgo de que vayas al fuego. Sin embargo, entre líneas sí se puede dejar entrever todo eso. Intuyo que, claro, no es nada nuevo. Sin embargo, lo novedoso de ella, intuyo, no es ya lo novedoso de ella, sino lo que ella quiere compartir, es que es una experiencia de vida. Y mira, ¿sabes qué te digo? Que a mí me da igual lo que me diga el confesor.
escriba. Llega un momento en que te está diciendo eso, y además en el libro de las moradas al principio también le dice, soy una persona que no es docta en la materia, pero lo que os voy a contar es de mi experiencia. Leedlo. Y no hagáis caso de lo que os digan otra gente. Esto es mi... Vamos, lo dice con mucha sutileza, pero lo dice. Porque ya viene, claro, ya viene de vuelta, que le han quemado el libro. Entonces tiene que cumplir con los prototipos de la ley entonces para que ese libro tampoco desaparezca. Pero nuevo no es. Nuevo es muy antiguo. El desarrollo de la persona y el conocerse a la persona a sí misma por dentro es algo muy antiguo, pero también peligroso. Porque en el momento en el que tú te conoces dejas de ser dócil para el sistema, cualquier sistema, da igual. Entonces el peligro que tienen, que ya digo que le tengo muchísimo respeto, muchísimo respeto y algo de miedo. En el momento en el que tú ahondas en el desarrollo de la persona, pero después le dices lo que tienes que hacer y pensar, no lo estás haciendo bien. Estás abriéndole las puertas al conocimiento, al autoconocimiento, pero luego le dices, no, pero tú por aquí no vayas. Tú tienes que, no sé qué, no sé cuánto. Tú tienes que pensar de esta manera y de otra. Tú tienes que establecer tú tienes que alejarte de tal cosa. Eso de tú tienes que, en cualquiera de los entornos en los que nos movamos, son dictámenes. No estamos haciendo que la persona decida libremente las cosas que tiene que hacer, o las cosas que cree o siente que tiene que hacer. Yo, fíjate que me pasa con Santa Teresa, pero me pasa, yo me he formado en la espiritualidad ignaciana y me pasa con Ignacio y con Francisco Javier. Yo creo que la novedad, o como quieras llamarle, de estas personas a lo largo de la historia es que te ponen el proceso de relación y de familiaridad con Dios y el entrar en ese proceso desde la vida diaria y el sentido común, de bajar aquello que los doctores de la iglesia han puesto allí, de traerlo a la vida diaria y al sentido común. Cuando Ignacio fundó la compañía y el Papa, y tuvo tantísimos problemas con el Papa y para arriba y para abajo, le preguntaron un día, bueno, Padre Ignacio, ¿y si a usted se le pidiera que dejara la compañía, que era algo como cuando tú tienes que dejar un hijo a una hija, ¿no? ¿Qué necesitaría para dejarla o qué? Y él pensó un momento y dijo, 2 minutos. Uno para situarme y el otro para partir. Volvemos otra vez a como ese sentido de decir yo es la vida diaria y es que la relación con Dios y el proceso de entrar y de hacer vida y de vivir pues lo que el Señor de la vida quiere para nosotros, que es el que seamos felices y el que vivamos en plenitud. Eso no hay que ir. No es nada fácil eso de que no hay que ir. O sea, tú fíjate el desapego que tendría que tener San Ignacio, que yo no sé si alguno de los que estáis aquí, yo personalmente no, tendría que tener San Ignacio para decir, uno para situarme y otro para irme. O sea, yo para situarme necesitaría ya 13 años. Pero porque él había hecho ese proceso, claro, es que verá cuántas, así mirándonos así, aquí entre, así tenemos, mirándonos así tenemos una media de 40 y tantos, una media de edad. Para arriba o para abajo, sí, no, una media. Una media de 40 y tantos. Porque tú eres la más joven seguramente. Pero no tiene 20. No. No. En una media de 40 y tantos, nosotros te vas a encontrar con gente que puede tener 80 años y nunca ha hecho un proceso de crecimiento personal. Yo una de las cosas que hago con la gente que formo, en algunos aspectos, en algunos ámbitos, es preguntarles, que yo no sé por qué lo pregunto, pero bueno, si alguna vez han hecho un proyecto de vida.
Y claro, hay muchísimos ámbitos en los que la gente te mira así como diciendo, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando tú? ¿Qué dices? Ah, no lo voy a preguntar, no sé si dirá, porque además ya lo llevaré, pero si tú te planteas alguna vez, si tú has hecho un proyecto de vida, pues hay mucha gente que, bueno, pues ya está, crece en su familia, sale del ámbito de su casa, de su familia nuclear, del tipo que sea, forma familia o no la forma, entra en un proceso de, pues eso, de decisiones, de desarrollo, de crecimiento, y ahora resulta que nunca se ha parado a hacer ese proceso de entrar para luego salir transformado. ¿Qué pasa? Que esta gente te lo cuentan ya a la vuelta. Quiero decir, ella te lo cuenta a la vuelta. Ignacio te lo cuenta a la vuelta porque Ignacio ya había pasado por un proceso muy largo, porque vamos, el proceso de vestir de saco, de dejarse los pelos y las uñas largas y todas esas cosas, eso es un proceso ya de vuelta. ¿Qué pasa? Que a ti te lo cuentan y tú dices, claro, y además te lo cuentan, tú empiezas a conocer estas cosas cuando eres joven y dices, yo esto no puedo. Mira, esto es cuando ella ha vivido toda su vida en el mismo sitio, en el mismo pueblo, toda su vida en el mismo pueblo, y yo he vivido toda la vida por ahí zancajeando, para arriba y para abajo, Latinoamérica para arriba, bla, bla, bla. Entonces llegó un momento en que por una necesidad nos teníamos que mudar y ella temblaba, literalmente temblaba tener que mudarse a un pueblo 20 kilómetros más allá, tampoco que veas, que no estamos hablando. Y yo decía, claro, es que como nunca salió del Roalillo, cuando tú sales del Roalillo dices, pues que irme 20 kilómetros más para allá, pues no es nada. Pues porque cuando tú tienes la costumbre de que ahora voy, ahora vengo, y ahora me subo en un avión 16 horas y vuelvo, y ahora vengo 3 días en un aeropuerto, pues irte a un Roalillo, 20 kilómetros, sal del Roalillo. ¿Qué pasa? Que cuando sale del Roalillo llega hasta la pista. Que salir del Roalillo es que es muy incómodo. Es que es muy incómodo. Eso, a raíz de eso, no sé si habéis leído algo de Matti Hemi, el que habla de Te atreves a soñar. Ese hombre utiliza, y hay otros autores también que utilizan el concepto de zona de confort y zona de pánico. Bueno, pues en esa zona de confort es donde habitualmente nos encontramos, ¿no? Estoy muy protegida, muy bien. Y la zona de pánico se llama precisamente así, porque me da pánico salir fuera. Y una vez que tiramos esas paredes, ¿no? Y vemos lo amplio que es el mundo por explorar, dices, qué tonta, haberme quedado todo el tiempo en el Roalillo de Santa Elena, ¿no? Y para adentro, también. Y para adentro, claro, y para adentro. Entonces, esos conceptos, para las personas que trabajamos desde la espiritualidad un poco y nos trabajamos por dentro, por lo menos lo intentamos, todos esos símbolos también nos interesan, ¿no? De irlos aplicando. Creo que cualquier enseñanza puede ser útil siempre que nos permita crecer. No, yo no le hago asco a ninguna escuela, pero sí a cualquiera que me diga lo que tengo que pensar. Si me lo dicen, yo recuerdo, como he pasado también por diferentes experiencias espirituales y laicas, en mi proceso de búsqueda, antes de entrar en la compañía, yo pasé también por el Opus Dei. Y entonces me dijeron que estaba estudiando psicología, y me decía el confesor, del que también guardo, de esa vida también guardo buenos recuerdos, lo digo sin, ¿cómo es? Sin acritud. Y me dijo, no puedes estudiar psicología porque esa ciencia no estudia el alma. Y digo, pues es lo que voy a estudiar. Cuando termine la psicología, pues estudiaré el alma. No, pero la tuya que no sabía así. Yo voy a estudiar. Es en esos momentos cuando se te encienden las luces y dices, pero me están diciendo lo que tengo que estudiar también. No te das cuenta de los diferentes enfoques que puede tener una enseñanza o un adoctrinamiento en este caso, y son bombillitas que se te encienden de pronto y que o bien le haces caso y reaccionas, o bien estudia historia del arte o cualquier otra cosa, que estudia el alma de las obras, ¿no? O yo sé, no sé qué otra ciencia estudia el alma, ahora mismo no caigo en ninguna. Teología institucional. Bueno, teología, pero eso está muy lejos.
Entonces, ese tipo de señales son las que nos pueden advertir de cuándo vamos por el camino de nuestro crecimiento libre y autónomo y independiente, sin que eso signifique que no tengamos dependencias emocionales, que queramos estar con gente y que queramos recibir el cariño de las personas. Pero lo que no puede ser es que ese cariño de las personas no nos haga crecer, no nos deje ser nosotros mismos. En el momento en el que cualquier institución, cualquier grupo, cualquier escuela nos limite un poco nuestro desarrollo, que se nos enciendan las lucecillas. Porque cualquier grupo puede ser muy positivo para nosotros, siempre y cuando nos podamos manejar ahí, en ese como hierarca, ¿no? Pero no tengo receta. No, receta no, solamente el sentido común. Bueno, ya me Vamos pasa. a ir terminando. Ahora, Juani Ay. va a daros sus pequeñas de otro país. Que igual está por aquí, pero lo puedo abrir, ¿no? Sí, debes abrir. Para vosotros dos. Para las dos. Sí, sí. Nombre de Pignon, ya sabéis que aquí nosotros económicamente andan de aquella manera, No te preocupes porque pero sí el recuerdo de... yo perdí los pañuelos de cuello, los perdí el día que... Es un pin para cada una. Tú no te preocupes que esto Y un libro de José Luis Cortés, de compañero de la comunidad. Muchísimas gracias. Este libro, la Conferencia Episcopal, pues ha decidido eliminarlo de la historia, No me lo digas. de la literatura. Entonces lo estamos salvando porque José Luis Cortés Sí. nos trajo un montón para salvarlo Claro que de la sí. quema. Entonces tenemos un montón y estamos ir regalando, estamos dando obsequios y fomentándolo para que... ¿Y es solo este o los demás de él también? No, los más no, porque son dentro de pero esta hay un capítulo sobre cuál es? sobre el etíope que se encuentra. Entonces ese capítulo habla sobre la homosexualidad. Ah, claro. Esto es tremendo. Pues tremendo. Bueno, os quería decir que ella es una de las que tiene la culpa de que se fundara el grupo de Nueva Magdala y que después de fundar el grupo Nueva Magdala allí en Sevilla fue cuando dio el testimonio en Alandar, que alguna